responden a un tratamiento convencional. Entonces, uno de los medicamentos que vimos su dosis fue la dexametasona de 0.5 miligramos a 1 miligramo por kilogramo por día. Y respecto a electrolitos, vimos también un poquito que pues, se les debe hacer una corrección para evitar una hipo o una hiperglicemia, pero corregir también el sodio y controlar así la hiperosmolaridad. ¿Sigo, doctor? ¿O? ¿Alguien quiere ayudarle nada más a terminar? Gracias, Erasmo. Yo, doctor, ¿me escuchan? Sí. Bueno, es con respecto al tratamiento, es lo último, que es obviamente la última opción. En este caso hablamos de la craneectomía descompresiva, pero obviamente esa es, al ser nuestra última opción debido a los riesgos que ésta puede tener, como es la protrusión del tejido cerebral y la infección del mismo. También otro procedimiento quirúrgico es la derivación ventriculoperitoneal, y de igual modo acá lo que puede originar es una herniación transsectorial ascendente y en la punción subaracnoidea lumbar una herniación amigdalina. Y con respecto al pronóstico, mencionó usted ayer que es reservado y va a depender de la etiología y del tratamiento establecido. Me mencionó que si se mantiene una PIC de 60-70 aproximadamente en 15 días con un tratamiento adecuado, el paciente se va a recuperar, pero va a tener algunas secuelas o paresias. En cambio, si hay hemorragia o explosión del tejido cerebral, esto es desfavorable por lo que puede por las infecciones que se pueden presentar. Y bueno, ¿alguna pregunta que tengan ustedes, chicos? ¿Qué le hacen con un paciente que sufrió un traumatismo craneoencefálico? Además de esto, tuvo fracturas costales, tuvo un trauma abdominal, tiene una PIC de 70, pero mi paciente en este caso tiene un estado de choque, tiene 70-40. ¿Cómo lo reaniman? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tratan primero? ¿El estado de hipotensión o el estado de la presión intracerebral? ¿Qué tipo de soluciones utilizan? ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Yo considero que deberíamos igual revertir el shock hipovolémico y lo podríamos hacer con Hartmann, por ejemplo. Según recuerdo, se daba bueno, se administraba 2 vías para que lo más rápido posible revirtiéramos el shock hipovolémico. Y una vez que, bueno, pero para esto podíamos hacerlo a flujo continuo. Y ya una vez que lo revirtiéramos, entonces ya podíamos considerar estabilizar la PIC del paciente, y siempre y cuando no nos excediéramos en la solución Hartmann, porque tampoco se tratara de, pues digamos que de diluir la sangre. Entonces, por eso es que teníamos que tener como determinado cuidado en la forma en la que una vez que estuviera estable el paciente, hemodinámicamente estable, entonces ya podríamos recurrir a otro tipo de herramientas que nos permitieran estabilizar la PIC y también estabilizar hemodinámicamente al paciente, y podríamos ocupar hemoderivados, por ejemplo. Ok, bueno. Ahora, quiero que me calculen ustedes una solución hiperosmolar en un paciente que pesa 55 kilogramos. Tenemos un edema cerebral de 45 y una escala de Coma-Glasgow de 12. Y pues bueno, quiero que me calculen el esquema de soluciones de solución salina hiperosmolar. ¿Sí?
El total de líquidos es de 275 Ujú. y la solución salina del 17.7% serían 45 mililitros Ujú. y el restante, que son 229. Ajá, sería de solución salina al 0.9. Muy bien. Bueno, así son los exámenes, son casos clínicos con cálculo de soluciones. Y pues bueno, vamos a continuar con lo que es el siguiente tema, que es la escala de Coma-Glasgow. Y pues bueno, los centros de atención de trauma, sobre todo traumatismo craneoencefálico, pues bueno, cada centro hospitalario anteriormente utilizaba lo que es su escala, de lo que es su medición para valorar el estado de lesión neuronal. Y pues obviamente nosotros lo vimos en los diferentes tipos de libros, cuando mencionábamos el estado de sopor, el estado de somnolencia, y pues bueno, y en el estado de coma, pero no podíamos determinar, discriminar qué tan grave estaba. Para unos a lo mejor el sopor estaba grave, para otros el estado de coma también estaba grave, pero no podíamos determinar y no se ponían de acuerdo en este caso. Entonces surge lo que es la escala de Coma-Glasgow, fue creada principalmente por los neurólogos Graham Tisdale y Brian Jennett, y esto lo publican desde 1974. Al inicio obviamente tuvieron diferentes críticas, porque los demás centros hospitalarios utilizaban diferentes escalas de medición, como es el diámetro pupilar, como es la presencia de posiciones o, en este caso, posiciones musculares o fuerzas musculares, y pues bueno, los trataron de comparar y pues unos tenían buena respuesta, otros no, y pues ellos tuvieron un poquito de más sensibilidad y podían determinar más el daño que llegaban a tener, en este caso, los pacientes. Poco a poco fue introduciéndose en las guías de práctica clínica, sobre todo en los pacientes con trauma, como es el ATLS, la CLS. Y pues bueno, actualmente ya juega un papel muy importante en ese tipo de guías, sobre todo en víctimas que tienen algún tipo de trauma. Y pues bueno, la escala de Coma-Glasgow inicialmente fue creada para valorar el estado de conciencia, porque cada quien determinaba y definía el estado de conciencia como ellos referían. Y pues como tal no podíamos tener un valor discriminativo del grado de lesión. Y pues bueno, posteriormente esta escala de Coma-Glasgow la fuimos implementando en diferentes tipos de patologías para determinar en este caso el grado de daño neuronal. Entonces, ¿qué propósito tiene la escala de Coma-Glasgow? De alertarnos al personal de salud, llámese médico, enfermera, paramédico, para valorar más que nada el deterioro del estado neurológico. Y pues bueno, gracias a eso, pues nosotros podemos determinar el mismo lenguaje, podemos hablar el mismo idioma, porque es lo mismo una escala de Coma-Glasgow en Inglaterra que en México. Cuando nosotros decimos una escala de Coma-Glasgow de 8, pues ya sabemos que tenemos un daño neurológico importante, severo, y que si nosotros no damos un tratamiento adecuado, pues mi paciente se va a morir. Cuando hablaba anteriormente de un estado de sopor, pues bueno, no determinaban el grado de daño que tenía, y pues bueno, cada quien fue implementando en este caso sus términos y sus definiciones. Y pues bueno, el estado de conciencia, igual, lo mismo, cada quien definía el estado de conciencia como ellos lo entendían. Y pues bueno, este grado de conciencia se logra gracias a la interrelación de los diferentes tipos de neuronas, tanto inferiores de los centros neuronales inferiores como de los centros neuronales superiores. ¿Por qué? Porque bueno, mi sistema nervioso central sufre una modificación, sufre una evolución, donde mis centros inferiores quedaron abatidos, abolidos, quedaron dormidos, donde mis centros superiores mejoraron esa función. Y pues bueno, para tener el estado de la conciencia, tiene que haber esa interrelación entre ambas neuronas, una interconexión de manera adecuada, donde todos los estímulos van a llegar y en base a esos estímulos van a filtrarse a través del tálamo a los centros superiores y pues bueno, me van a generar la aparición de alguna conducta compleja o de algún comportamiento. Y pues bueno, ese es el estado de conciencia para unos, es un estado fisiológico del sistema nervioso que varía en base a sus operaciones neuronales, a esa interconexión que existe. Y pues bueno,
una secuencia de sucesos neuronales que obviamente van a aumentar en complejidad a medida que el proceso de la información sensorial avanza a estructuras cerebrales inferiores, de estructuras cerebrales inferiores a estructuras superiores. Entre más alta sea la información, el procesamiento, vamos a tener un mejor comportamiento, vamos a encontrar un mejor conducta, y pues obviamente esto es lo que nos movemos en el entorno donde nosotros estamos en ese momento. Bueno, entonces, ¿qué evalúa la escala de Coma-Glasgow? Me va a evaluar dos cosas: el estado de alerta y el estado cognoscitivo. El estado de alerta, ¿a qué me refiero? Orientado en el entorno a donde está a su alrededor, llámese lugar, llámese tiempo, y pues bueno, eso es lo que realmente me va a estar evaluando el estado de alerta. Y el estado cognoscitivo, comprender y ejecutar una respuesta en base a la pregunta. Eso es como tal el estado cognitivo y es lo que normalmente determina y evalúa el estado, la escala de Coma-Glasgow. Como toda la escala de Coma-Glasgow tiene un objetivo. Ese objetivo es discriminativo, evaluativo y predictivo. Discriminativo, pues obviamente me va a determinar el grado que yo tengo, el grado de lesión, que puede ser leve, que puede ser moderado o que puede ser severo. Evaluativo, pues obviamente me va a determinar cuando una lesión pasa de leve a severa o de moderada a severa. Y pues predictivo, ya saben ustedes que entre más lesión tenga yo, voy a tener secuelas y voy a tener un deterioro que tarde o temprano me puede generar la muerte si yo no le doy un manejo adecuado a mi paciente. Y pues bueno, dentro del valor predictivo, la escala de Coma-Glasgow se comparó con múltiples escalas, midiendo lo que es el diámetro pupilar, midiendo lo que es la posición de postura y fuerza muscular. Y pues bueno, al final la escala de Coma-Glasgow es el que tuvo mayor especificidad y sensibilidad, y pues obviamente me está indicando que mis pacientes tienen algún desorden en el nivel de conciencia. En aquellos pacientes que obviamente no tienen respuesta a respuesta verbal, respuesta motora, o no pueden localizar bien el dolor, pues sabemos que ya tiene una lesión neurológica y pues obviamente que su nivel de conciencia, esa interconexión neuronal, se está perdiendo por el grado de lesión. Y pues bueno, es el estándar actualmente de oro para determinar la presencia o ausencia de lesión cerebral. Si yo tengo una escala de Coma-Glasgow de 3, pues mi paciente está muriendo. Si yo tengo una escala de Coma-Glasgow de 12, pues bueno, sé que tiene una lesión cerebral que tengo que determinar cuál es su causa. Y pues bueno, esto realmente la escala se limita a evaluar el deterioro global del nivel de conciencia. Y ya saben ustedes, cuando van a lo que es a sus guías de práctica clínica, se van a dar cuenta que en el servicio de choque, en el servicio de urgencias, en el servicio de lo que es de terapia intensiva, las tablas de enfermería tienen pegado este tipo de tablitas donde valoramos 3 respuestas: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Pero cada una de estas tienen subescalas y estas escalas obviamente tienen un valor numérico para que yo tenga una sumatoria total de las mismas. Y pues bueno, estas subescalas de 4 me van a valorar la integridad de los centros superiores, ¿sí? Y pues en base a la suma de todos voy a determinar qué tan dañado está mi sistema nervioso central. Pero bueno, para hablar lo que es de la escala de Coma-Glasgow tengo que hablar de una cosa. Tengo que hablar de lo que es el sistema reticular activante ascendente. Entonces, mis subescalas me van a evaluar la actividad de los centros superiores del cerebro. Y obviamente al evaluar la actividad de los centros superiores, me está evaluando la integridad neuronal, en la cual me está indicando que mi función neuronal está funcionando de manera adecuada. Entonces, para hablar de la escala de Coma-Glasgow tengo que hablar del sistema reticular activador ascendente. Y bueno, ¿qué es esto? Pues es un conjunto de neuronas localizadas a nivel de lo que es el tronco, desde lo que es bulbo, puente, mesencéfalo, cerebelo.
Y pues bueno, estas están interconectadas y se encuentran a nivel de lo que es el RAFE, a nivel paramedio, a nivel lateral. Y pues bueno, entre este grupo de células van a liberar diferentes tipos de sustancias, como es glutamato, como es acetilcolina, como es noradrenalina, como es diferentes tipos de sustancias que van a tener efectos inhibitorios sobre los demás núcleos que se encuentran a nivel de mi sistema nervioso central. Si yo tengo una información, en este caso visual, auditiva, de tacto, pues obviamente yo voy a procesar la información y la voy a filtrar a través de mi tálamo, y en base al estado de integridad del sistema nervioso central va a poder determinar si le gusta, en este caso, la película, si le gusta la música, si le gusta dónde se encuentra, y pues en base a eso va a determinar una conducta y un nivel de conciencia. Entonces, mi sistema reticular activador ascendente va a ser toda aquella información de tipo sensorial, la va a integrar, la va a modular, la va a pasar en el tálamo hacia los centros cerebrales superiores, y como tal voy a tener una respuesta que puede ser inhibitoria. La inhibitoria, pues obviamente, si a mí no me gusta lo que están escuchando, lo que estoy viendo, pues simplemente se levantan y se van. Pero si a estos chicos les gusta la música, les gusta el ambiente, les gusta, pues no sé, un chico o una chica, se los aseguro que no se van a ir de ese sitio. ¿Por qué? Porque los está excitando, les está gustando, y obviamente es una respuesta que tiene como tal una respuesta aferente. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente vamos a controlar lo que es la actividad motora, la actividad autónoma, la actividad de la conducta emocional, la actividad del limbo, que obviamente que puede desencadenar, que se puede ser humor, que puede ser ira, que puede ser descontento, y pues bueno, como tal, SARA es muy importante para eso. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo mi SARA, donde lo encuentro integrado sobre todo el trayecto del tallo cerebral, y donde va a llegar toda la información sensitiva, motora, ¿sí? Y pues bueno, aquí yo voy a procesar la información, la voy a pasar a través de mi filtro, que es otro conjunto de neuronas que se van a interconectar unas con otras, y pues bueno, de ahí me las van a pasar a mi corteza, a esos centros superiores, centros neuronales superiores, donde tienen mejor función, donde tienen una superioridad de esas funciones de tipo inferiores o primitivas, para que me den como tal el estado de conciencia y el estado de alerta ante el medio donde yo me encuentro, ¿ok? Y ya saben ustedes que si estamos hablando de neuronas, estamos hablando de potenciales de acción, de actividad eléctrica y de actividad de tipo excitatoria o de actividad de tipo inhibitoria. Entonces, el estado de conciencia es la integridad de este tipo de neuronas interrelacionadas unas con otras a través de diferentes niveles, en la cual vamos a encontrar neuronas inhibitorias y neuronas excitatorias. Donde tengo yo todo lo que es mi SARA, donde llega toda la información, donde la va a procesar a través del tálamo, y donde me la va a pasar a través de neuronas que tienen un efecto inhibitorio o efecto excitatorio. Y pues bueno, entre estas que tienen efecto inhibitorio o excitatorio, pues bueno, encuentro yo la corteza, donde me está integrando esa información y donde voy a tener una respuesta para que a mí me guste, para que yo actúe ante y responda yo ante el medio donde me encuentro. Entonces, estamos hablando que entre más inferior sea la lesión, vamos a encontrar una respuesta, una escala de Coma-Glasgow más baja, y entre más alta sea mi escala de Coma-Glasgow, pues obviamente me estoy integrando, estoy verificando que mi corteza, que mis centros superiores se encuentran funcionando de manera adecuada. Y pues bueno, en esta escala, que también ya la vieron ustedes en los libros de fisiología, entre más alta sea mi respuesta, mi nivel de conciencia, mi respiración, mi tamaño pupilar, mis movimientos oculares rápidos, mi posición de postura y tono, las voy a encontrar muy bien, pero entre más baja sea la lesión, pues vamos a encontrar un estado de coma, una posición, una dilatación pupilar de forma importante, donde voy a encontrar ausencia de reflejos de movimientos oculares, o voy a encontrar una posición de flacidez o una posición de tipo catatónico. Entre más baja sea la lesión, mi paciente va a tener un daño más severo. Entre más alta sea la lesión, pues me está indicando
que no tengo tanto daño y obviamente mis respuestas superiores se encuentran funcionando de manera adecuada. Y pues bueno, en mi SARA tengo yo en este caso el RAFE medio, el RAFE lateral y paramedial. Y pues bueno, entre ese tipo de conjunto de neuronas voy a encontrar diferentes tipos de núcleos que están agrupados, que obviamente van a secretar diferentes tipos de sustancias o neurotransmisores como la serotonina, como es el glutamato, como es la acetilcolina, como es la adrenalina, como es la noradrenalina, que tienen efectos tanto positivos como tanto negativos sobre el resto del sistema nervioso central. Y pues bueno, aquí los tengo integrados unas con otras, interconectadas unas con otras, donde llega toda la información a ese SARA, y pues bueno, de ese SARA me la va a procesar a nivel del tálamo, y el tálamo es el que me va a indicar si me voy a tener un efecto excitatorio o un efecto inhibitorio. Y pues bueno, entonces mi SARA, ¿qué controla o qué hace? Controla la actividad del muscular estriada. ¿Qué quiere decir? Que me va a hacer el control del movimiento, que me va a controlar toda la sensibilidad de tipo somática, tanto el tacto, presión, dolor, temperatura. Controla también el sistema nervioso autónomo. Obviamente tiene una regulación visceral, tiene control sobre la presión arterial, control sobre la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. También tiene control, sobre todo a través de la vía del hipotálamo, liberando lo que son las sustancias liberables de nuestro cuerpo, y pues también influye sobre los relojes biológicos, sobre todo el sueño-vigilia, y que pues bueno, si algunas sustancias tienen efectos sobre este ciclo, pues voy a encontrar mi paciente somnoliento con sueño. Si mi paciente tiene efecto excitatorio, pues vamos a encontrar con vigilia, y sobre todo en este caso las drogas que tienen este efecto, este control sobre este mismo. Y pues estoy también controlando el estado de alerta, el estado de huida, las conductas sexuales, la ira, el temor, la conducta, el aprendizaje, memoria, lo que es de corta duración. Y pues bueno, todo como tal, se dan cuenta, la SARA va a controlar todo ese tipo de interconexiones. Y pues bueno, es lo que nos va a dar el estado de conciencia, el comportamiento ante los demás, ante el medio donde estamos. Entonces, mi SARA, ¿qué es? Es el lugar de convergencia donde va a recibir todas las aferencias de todos los sistemas sensoriales, realizando un relevo a nivel del tálamo. Y pues bueno, recuerden ustedes que me va a servir como un filtro de esa información, donde voy a encontrar una parte inhibitoria o una parte excitatoria. Y pues bueno, me va a controlar tanto lo que es la actividad del sistema nervioso central y la actividad del sistema límbico. Entonces me va a servir como una planta de luz que me va a generar una excitación. Si me genera una excitación, me va a generar un estado de alerta de forma adecuada. Si me inhibe mi SARA, pues obviamente voy a encontrar mi paciente con sueño. Y pues bueno, estamos diciendo que mi SARA se encuentra disminuido en función y en actividad. Aquí yo tengo entonces mi SARA, donde pasa la información a los centros superiores y donde tengo un efecto eferente en base a las respuestas que yo me gusten o no me gusten en este caso. ¿Qué es lo que va a estimular en este caso lo que es mi SARA? Todos los estímulos sensitivos, ¿sí? Tanto lo que es la visión, la audición, el olfato, el dolor, el tacto, la presión. Todos son estímulos provenientes de la corteza cerebral que nos generen motivación. Es como yo me voy a quedar en este momento. Si yo tengo un estímulo que se presenta de forma repetitiva, ¿qué creen que le va a pasar a este sistema nervioso central? Simplemente no va a haber motivación y le va a dar sueño, y pues eso también me va a estimular. Estímulos de tipo emocionales, estímulos de tipo sexual, pues también me va a estimular, en este caso mi SARA. Los procesos metabólicos, en aquellos pacientes que comen bien, que tienen bien sus nutrientes, pues los vamos a encontrar estimulando de manera adecuada. Pero si mi paciente, en este caso, no come de forma adecuada, mi paciente tiene hipoglucemia, pues ¿cómo creen que se va a encontrar mi SARA? Pues disminuida su función. Y pues bueno, ¿qué es lo que me lo va a inhibir? Las intoxicaciones, sobre todo con alcohol y con drogas.
Los medicamentos que tienen efectos sobre la sedación y sobre la relajación. Acuérdense ustedes que tiene actividad sobre todo lo que es con los músculos estriados y pues bueno, me van a generar como tal esa relajación y este efecto de sedación porque me va a inhibir en este caso mi vigilia. La hipoxia en pacientes que no encefalopatías isquémicas o hipoxias menos de 70 me va a dañar mi SARA. En pacientes que tienen hipotensión aguda, obviamente mi presión de perfusión cerebral no va a llegar de manera adecuada y me va a repercutir sobre todo en ese tipo de función. La asistencia mecánica ventilatoria no controlada o no sincronizada de manera adecuada, en la cual puedo generar hipercapnia o hipoxemia, también me puede generar la inhibición de esto. Mi paciente que tiene un edema de tipo vasogénico o un edema de tipo citotóxico, alguna herida que esté generando alguna lesión a nivel de mi tallo, alguna fractura a nivel de lo que es la base de cráneo, pues bueno, todo esto me va a generar una inhibición de mi SARA y pues con ello mi actividad eléctrica de mi sistema nervioso central la vamos a encontrar deprimida o inhibida, que incluso si este edema es una presión de manera una presión alta, pues mi paciente se va a herniar y tarde o temprano me va a repercutir en la muerte de mi paciente. También hay que tomar en cuenta la discapacidad, sobre todo en este caso visual, auditiva, motora. ¿Por qué? Porque esto también me puede generar disminución de lo que es la función de mi SARA. Y pues bueno, si sabemos que mi SARA es mi planta eléctrica, estamos hablando de potenciales de acción en la cual me van a actuar, me van a estar midiendo en ese potencial de acción, esa actividad eléctrica, pues nosotros lo podemos medir. Y el estudio que nosotros utilizamos para medir mi SARA va a ser el electroencefalograma, que es un estudio donde se colocan electrodos a nivel de mi epicráneo y pues determinamos la actividad eléctrica de esas neuronas. Y dependiendo de la posición donde se encuentren, nosotros vamos a ver cuáles neuronas se encuentran hiperexcitadas y cuáles neuronas se encuentran inhibidas y podemos determinar el daño que nosotros encontramos a ese nivel. Y pues bueno, ¿qué creen que si mi paciente tiene un electroencefalograma con un trazo eléctrico que me está indicando? Que mi paciente tiene muerte cerebral. Y pues bueno, hay un registro de ondas donde vamos a encontrar ondas alfa, ondas beta, ondas teta, ondas delta, y en base a eso, pues nosotros podemos determinar el estado en el cual tenemos a nuestro paciente. Aquí yo tengo un paciente en la cual yo tengo unas ondas beta, en la cual están determinando la actividad de tipo excitatorio, donde yo los encuentro despiertos, donde se encuentran con atención. Si yo tengo un electroencefalograma con ondas alfa, pues bueno, lo vamos a encontrar despierto, pero con un efecto relajado. Si yo tengo unas ondas teta, pues mi paciente ya está durmiéndose, como ahorita al término de la clase, pues ya se encuentran con sueño ligero. Y pues bueno, ya cuando yo tengo unas ondas delta, pues entonces estamos ante un sueño profundo. Y en aquellos pacientes que tienen un trazo eléctrico, pues bueno, aquellos pacientes van a estar con muerte cerebral. Entonces, aquí yo tengo mi epicráneo, donde tengo los diferentes electrodos, donde me van a registrar la actividad de los diferentes tipos de lóbulos, que son los centros superiores cerebrales, y pues en base a eso pueden determinar la actividad de cada uno y podemos determinar la función. También esto lo utilizan mucho en aquellos pacientes que tienen crisis convulsivas, donde pueden determinar el grupo de neuronas que están excitando y que están generando la descarga eléctrica. Y pues bueno, tenemos los criterios de Harvard, donde tenemos y determinamos esto sobre todo para descartar la muerte, en este caso de mi paciente, sobre todo la muerte cerebral. Que mi paciente esté en estado de coma y que no tenga yo una respuesta de tipo motora, verbal, ocular. Tenga yo ausencia de reflejos encefálicos, ausencia de reflejos espinales. En este caso, la ausencia de reflejos espinales podemos llegar a tener, sobre todo en aquellos reflejos espinales, pero de forma primitiva. Acuérdense ustedes que los centros neuronales superiores dominaron y abatieron los centros cerebrales inferiores y podemos llegar a tener en este caso algún reflejo de tipo espinal. El electroencefalograma con un trazo isoeléctrico y pues obviamente que estemos ante la ausencia de intoxicación de drogas o mi paciente que tenga una hipotermia. Recuerden ustedes que la hipotermia
también me disminuye mi tasa metabólica cerebral y pues obviamente me va a generar también que esas ondas se encuentren apagadas o abatidas. Entonces son los criterios de Harvard que utilizamos sobre todo para descartar la actividad eléctrica y en este caso la muerte cerebral. Y pues bueno, ya saben ustedes cómo disminuye su función MISARA a través de algún virus, una encefalitis viral, pues bueno, acuérdense ustedes que me va a generar edema de tipo vasogénico, respuestas inflamatorias en este sitio, me va a generar aumento de mi PIC. La presencia de tumores en la cual me pueden generar mecanismos de herniación y el aumento de mi PIC. Las hernias como tal, secundarias a un traumatismo craneoencefálico, ya sea en forma de un hematoma epidural o un hematoma subdural, que me estén aumentando mi PIC. Los traumatismos directamente, pues obviamente ya sabemos que esto me van a generar aumento de mi PIC y las intoxicaciones. Entonces, esto es lo que me va a generar el estado de coma y disminución de la escala de coma-Glasgow. Y pues bueno, ya directamente hablando de lo que es la escala de coma-Glasgow, entonces vamos a valorar 3 respuestas, que son la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. En la tabla anteriormente solamente poníamos en las notas un paciente que tiene una escala de coma-Glasgow de 12, de 13 o de 11, pero pues bueno, aquí tenemos que mencionar esto. Anteriormente podíamos decir que un paciente tiene una escala de coma-Glasgow de 8, pero no sabíamos cuál de sus subescalas tenía disminución de medición de la misma. ¿Por qué? Por ejemplo, un paciente que tiene una escala de coma-Glasgow de 8 puede ser ocular 2, verbal 2, motora 4, o ocular 1, verbal 1 y motora 6. Entonces había estos sesgos. Actualmente ya lo que hacemos es poner la escala de coma-Glasgow, colocar la medición que yo tengo y la respuesta de las subescalas que encontramos para que me den el total de las subescalas. En caso de que mi paciente esté intubado, en caso de que mi paciente tiene una fractura mandibular, en caso de que mi paciente tenga alguna fractura de alguna extremidad superior e inferior, pues bueno, vamos a tener una desviación y en la cual vamos a tener que colocar que la escala de coma-Glasgow no es concluyente y no es valorable y tenemos que ponerle por qué. Porque mi paciente tiene fractura del macizo facial, tiene fractura mandibular, tiene algún traumatismo a nivel de lo que es la tráquea, tiene alguna fractura a nivel de las extremidades superiores y pues esto me está generando una desviación y no podemos determinar o no podemos concluir la valoración de la escala de coma-Glasgow. Pues bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. Mañana vamos a continuar con la escala de coma-Glasgow. Y pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Hola, hola. Se me hace que andan con ondas delta. Ya no tienen respuesta. Yo los encuentro con sueño profundo. Hola, hola. Parece que no hay dudas, doctor. ¿Seguros? Doctor, una pregunta. Más fuerte, háblame un poquito más fuerte. De la línea eléctrica que mencionó que era muerte cerebral, ¿es un tiempo específico o solo que aparezca la línea eléctrica? A ver, de nuevo. De la línea eléctrica que mencionó de muerte cerebral, o sea, ¿es durante algún tiempo específico o solo que aparezca el trazo? Obviamente en los criterios para determinar que mi paciente tenga muerte cerebral tenemos que tomar el taxo eléctrico, tenemos que tener ausencia de reflejos encefálicos, reflejos espinales, ausencia de intoxicaciones para determinar y definir como tal muerte cerebral. El trazo eléctrico incluye un valor predictivo para valorar la muerte cerebral. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc. Entonces, respecto a los criterios de Harvard, ¿tienen que estar todos presentes? Eso ya No todos, pero si tú te das cuenta que tu paciente no tiene reflejos, no tiene funciones, no tiene estímulos, tienes el electroencefalograma, pues lo definen como tal. No todos los tienes que tener presente. Y obviamente te vas a dar cuenta porque tu paciente a lo mejor tiene una PIC severa que generó una herniación
que solamente está con estímulos. Si mi paciente está en este caso con intubación, que está, le quitas la sedación y no tiene automatismo, tu paciente se va directamente a apnea, pues sabes tú que tu paciente ya tiene muerte cerebral. En este tipo de pacientes, cuando se encuentran intubados y tuvieron un mecanismo de herniación o una PIC severa, pues bueno, se van destetando la sedación, y en este caso los relajantes, para ver la función que tiene el paciente. Porque en un paciente en condiciones normales, que a lo mejor fue por otro mecanismo, la asistencia mecánica ventilatoria, tienen ese mecanismo de ese automatismo. Y por eso tenemos que ir escalonando el destete del ventilador. Pero un paciente que tiene muerte cerebral no cumple esos criterios y tu paciente se va directamente a apnea. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, nos vemos mañana, chicos. Gracias, doctor. Bye, bye. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.